El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Este fue el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan a que le preguntaran: ¿Tú quién eres? Él confesó sin reservas: Yo no soy el Mesías. Le preguntaron entonces que: ¿Eres tú Elías? Él dijo: No lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: No. Y le dijeron: ¿Quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Él contestó: Yo soy la voz que grita en el desierto, allanad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entre los enviados había fariseos y le preguntaron entonces: ¿Por qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió: Yo bautizo con agua, en medio de vosotros hay uno que no conocéis, que viene detrás de mí y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde estaba Juan bautizando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre, en la Iglesia celebramos el día de hoy la fiesta de dos santos, San Basilio Magno, San Gregorio Nacianceno. Ambos son del siglo IV, y lo particular de estos santos es que fueron canonizados juntos. También ambos fueron obispos al tiempo, en diferentes diócesis. También ambos son doctores de la Iglesia. Ambos también fueron ordenados sacerdotes juntos. Y lo particular de ellos es que eran muy amigos. Desde su juventud eran amiguísimos. Y sobre todo, San Gregorio Nacianceno recuerda cómo esa amistad, la amistad como de dos hermanos, era una amistad que les llevaba a servir mejor a Dios, a ayudarse mutuamente, a ser mejores. Modelo, queridos hermanos, de verdadera amistad, la amistad cristiana. Por otra parte, sobre todo se sabe de San Basilio Magno, que es parte de una gran familia, también de sacerdotes. Santa Macrina es su hermana. Hay otro Gregorio también, que es también su hermano y es santo. Sus padres también son santos. Y de San Basilio Magno se le dice Magno porque es en cierta manera grande. Dios lo suscitó así. Es el padre del monacato oriental. Así como el padre del monacato occidental es San Benito, San Basilio es del monacato oriental. Es decir, creó un río de corriente espiritual en el monacato. Monjes que se le unieron a él para servir a Dios. Y además de sus escritos y de sus enseñanzas, que son un rico tesoro, San Basilio supo también como insertarse en la problemática social de su tiempo. Un hombre totalmente entregado a Dios, por eso fue monje y buscó monjes que se consagren a Dios, pero no unos monjes que se aislaran del mundo, sino de alguna manera que su aislamiento les produjese más cercanía al mundo para salvarlo. Por eso Dios le inspiró crear las famosas basiliadas, así se la ha llamado. ¿Qué eran las basiliadas? Las basiliadas eran como pequeñas ciudades. Imagínense ustedes una iglesia, convento, talleres, escuelas, campos de cultivo inmensos, donde hacían su misión los monjes. Ahí acudían los niños, los jóvenes, la gente en busca de cultura, de formación, de fe, de trabajo también, para aprender incluso a trabajar, a aprender técnicas. Una ciudad toda poblada de monjes. San Basilio es, en este sentido, en este aspecto, es
pionero en un modo práctico de aplicar las enseñanzas del Señor. Es admirable porque muy pocos han conseguido aplicar así el Evangelio, muy pocos. Y ya nos podemos imaginar cómo podía vivirse así en una pequeña ciudad, con tanta gente. Supo dar códigos de vida, enseñanzas de vida práctica, ¿no?, para sus monjes y para todos los que vivían en las basilíadas. Y de esta manera supo penetrar muy bien en su tiempo. Junto con él, otros santos, también San Maximiliano Kolbe, va a hacer algo parecido con las ciudades de la Inmaculada. Y este modelo de San Basilio, fíjense, de crear un ambiente totalmente cristiano para poder penetrar en la sociedad, hoy por hoy, queridos hermanos, es muy necesario. San Basilio, fíjense, es del siglo IV, cuando el cristianismo ya empieza a penetrar en la sociedad, ya es libre, pero corre el riesgo de difuminarse, de hacerse mundano. Ya no hay persecuciones. La persecución viene del corazón, es decir, de la flojera, de la flaqueza, de la relajación. Y San Basilio reúne un ejército de hombres que se consagran a Dios, viven en un ambiente intenso de oración, de caridad fraterna, y por otra parte no se descuidan de los hermanos, de los pobres, de los que no conocen a Dios, sino que los van atendiendo. Es decir, dan, pero sin agotarse. Penetran en la vida social de su tiempo para ayudarla a ser más cristiana, como el fermento en la masa. Esto que les comento, queridos hermanos, es hoy por hoy muy necesario, porque lo que se ve en nuestro entorno es, por todos lados, sordera en la práctica. Estamos en un ambiente cristiano, es verdad, pero la sociedad como que tiende a mezclar al cristiano y hacerlo un mundano más. Y las estructuras donde uno se mueve, llámese el ambiente académico, el ambiente económico y todos los ambientes sociales, son bien difíciles evangelizarlos, bien difíciles. Es necesario, como decía el Papa Benedicto XVI, crear, no decía esto, pero el Papa decía de otra manera: en la Iglesia hoy hay una nueva primavera, dice, ¿no? Dice, hoy una nueva primavera. Se está viviendo una primavera espiritual. Y eso parece desconcertante porque, como les dije, pues en la sociedad vamos que se están alejando de la fe, alejándose de la Iglesia. Y el Papa decía, no, hay una nueva primavera, pero ojo, ¿dónde? Decía él. En esos pequeños grupos de cristianos católicos que, movidos de una sincera fe en el Señor, buscan servirle con empeño, con sinceridad. Unidos, pequeños grupos, familias que se van uniendo para servir al Señor, son como la levadura que poco a poco irá creciendo. En poco a poco. Es necesario eso para poder influir en la sociedad. Y esto es lo que hizo San Basilio Magno. Otro dato de este santo es que él era de una familia muy acomodada, muy adinerada. Cuando recibió toda la herencia, no la repartió entre los pobres, no. Fíjense qué hombre práctico y también generosísimo. Todos sus bienes los invirtió en las basilíadas.
para crear estructuras, casas, talleres, campos, tener como un capital para poder generar la caridad, para dar. Fíjense, un hombre práctico, un hombre espiritual, un hombre de gobierno, un hombre sensible a la problemática de su tiempo, un hombre suscitado por Dios. San Basilio es un hombre que hoy también nos ilumina. Fíjense, es un hombre que no se detiene solamente en quejarse de su tiempo, porque es un santo también. Ustedes leen sus escritos, con qué fuerza llama la atención a los ricos de su tiempo, que pasaban de largo ante los pobres. Con qué fuerza. Sino que es un hombre que pone los cimientos de esa transformación espiritual que necesitaba la sociedad de su tiempo. También para terminar, quisiera pedirles también que recemos, porque también el Padre Molina tenía esa gran esperanza. Padre Molina, así como San Basilio Magno y San Maximiliano Kolbe, el Padre también decía: hoy por hoy el hombre ya no va a la iglesia a recibir fe, en general no. El hombre hoy por hoy, la fe le penetra por el ambiente en que está metido. Cuando en su ambiente hay fe, el hombre de hoy vive la fe. Cuando se le saca es como sacarlo al pez del agua. Es muy difícil que persevere. Por eso el Padre decía, hay que crear estructuras donde se viva la fe, como San Basilio Magno. Y el Padre tenía puesta su esperanza en crear así estructuras. Para eso es esta radio, también la televisión, para eso eran colegios, talleres, etcétera, etcétera. Así que también les pido que oremos por esta esperanza que tenía el Padre, para que sea realidad. Porque de nada vale, queridos hermanos, ser un quejón ante los problemas de este mundo. Eso no soluciona nada, ni amargarse de todo lo que ocurre. Un cristiano es un hombre que mira el mundo con sinceridad y pone su granito de arena para hacerlo mejor. Eso es. Y eso ha sido San Basilio Magno, del que sobre todo sé un poco más, por eso les he hablado de él. Un santo del siglo IV, y fíjense también como detalle, pudo ser santo también porque vivió en el seno de una familia santa, una familia de santos. Qué hermoso. Pidamos por nuestras familias también, para que en el corazón, desde el corazón de la sociedad que es la familia, los niños vayan creciendo en edad, en sabiduría, en santidad, y así vamos transformando nuestra sociedad de veras. Nada más, queridos hermanos.